Yemayá, uno de los orichas en el panteón yoruba importantísimo. Sin embargo, cuando buscamos las historias de Yemayá en la parte ancestral, es un poco difícil encontrarlas, sus vivencias, cómo fue su transformación a oricha. Realmente, ¿quién es Yemayá? Tenemos una historia en nuestra regla de Ocha que ya nos da una pista de la importancia de Yemayá. Y con esa historia vamos a comenzar. Sin embargo, en el camino de este video van a haber historias importantísimas que a ti como hijo de Yemayá o hija de Yemayá te van a interesar muchísimo. Pero pensemos con la historia cuando Olofin iba a entregar el gobierno en la tierra. Eso era un momento donde llamaba a todas las divinidades para saber a quién le iba a entregar el gobierno. Yemayá, enterada de esto, fue a indagación. En indagación se le aconsejó hacer el búho con un carnero. Esto lo vas a encontrar en nuestra regla de Ocha, en Iguori Meji, ya que subo Odun y Sarayé, con respecto a Ifá. Sin embargo, con respecto al Eridilo Gun, al caracol, lo conseguimos en Odimeji, como el Odun de gran importancia para Yemayá. Ahora bien, en ese momento ella hizo sacrificio y se le dijo que ofreciera como regalo la cabeza de ese carnero a Olofin el día de la reunión. El día llegó. Todos los orichas llegaron a la reunión. Luego llega Yemayá también a la reunión. En el momento de llegar a Yemayá, se inclina ante Olofin y le entrega la cabeza de carnero como un presente para él. En el momento de que Olofin se dispone a elegir quién iba a gobernar la tierra, le empezó a preguntar a cada oricha qué le habían traído como presente. Y todos habían dicho que nada. Que la única que había traído, como lo dijo Olofin, como presente, algo era Yemayá. Y como lo que trajo fue cabeza, cabeza se convirtió, convirtiéndose así Yemayá como la gran oricha, la reina y la cabeza universal en toda nuestra religión. Pero esto no para ahí, porque realmente lo es, no solo en nuestra regla de Ocha, sino también cuando vamos a la cultura yoruba. Yemayá, aunque sus huellas fueron muy marcadas dentro del occidente y fueron glorificadas y le dimos más posición en el occidente, Yemayá también tuvo su gran posición en el cielo. Hoy hablaremos de ella. Soy Carlos Pérez, Olo Batalao Chanicúa, bueno numeroso Fun y Fachapío. Entendemos esto para aquí como muy simbólico. Cuando hablamos de la herida del carnero, podemos analizar muchos aspectos de Yemayá. Y el por qué terminó siendo la gobernante de los orichas, terminó siendo la cabeza, la creadora mayor, la oricha mayor entre el panteón yoruba. Gústele a quien no le guste. En realidad podemos comparar a Yemayá a la altura de Obatalá. De hecho, tenemos historia o hay historia que radican en la gran transformación que significa Yemayá para el ser humano. Si bien Obatalá es el escultor de la cabeza, o digamos, si bien existe un Ori, la encargada del comportamiento, la encargada de la estabilidad del pensamiento ético y del desarrollo del ser humano, aunque usted no lo crea, es Yemayá. Yemayá es esta deidad que influye en el crecimiento del humano, que influye incluso en el crecimiento del pensamiento y la estabilidad psicológica, espiritual en el ser humano. Sea cual sea tu ángel de la guarda, Yemayá va a influir incluso desde el nacimiento, desde la gestación, desde ese momento donde se hace responsable de la contracción para mantener estable al niño o al feto en el vientre. Pero le hace un seguimiento completo hasta que la persona muere. Pero esto viene más allá. Resulta ser que hay caminos, historias que de una manera u otra identifican a Yemayá como importantísima en la creación del mundo. Ahora, no es un Irumole, es un oricha, pero termina siendo un oricha afiliado a un Irumole importantísimo como lo es Olokun. Definitivamente, como lo describen en muchos escritos, Yemayá es hija de Olokun. Es por ello que debemos reconocer en el momento que en algunos escritores han dicho que cuando estaba Yemayá en el cielo, se veía tan sola que Olodumare decidió darle compañía y le dio un sitio ancestral donde estaban las aguas celestiales, donde ella vivió, comió y bebió hasta que se reventó
creando Lorum, creando los estrellas, creando Irago, que se contradice con muchas historias, sí, pero tenemos que tomar en cuenta de que no todas las historias y no todas las mitologías son 100% verdaderas. Ahora, lo que sí es lógico es que en ese momento se empezaron a crear incluso hasta los planetas. Sin embargo, en ese momento llegó la hora de que Yemayá no se sintiera tan sola y fue enviada a la tierra, a las aguas terrenales. Por eso es que existen las aguas celestiales y las aguas terrenales. Una terminología que no escapa de la realidad, porque el componente natural del agua, como lo conocemos en la Tierra, ya es con las dos moléculas de oxígeno, es decir, el H2O, mientras que lo que hay en la atmósfera o fuera de la atmósfera es rico en hidrógeno. Entonces, llamemos aguas celestiales a todas estas aguas que no tienen estas moléculas de oxígeno. Es por eso que ella es dueña de todas las aguas, no solamente como la conocemos en el occidente, dueña de las aguas del mar o de los mares, de las aguas saladas. Ella es dueña de todas las aguas, de todos los líquidos, tanto los líquidos celestes como los líquidos salados y dulces. Yemayá, al llegar a la tierra, dice este camino, que también comió y bebió hasta que reventó, y de ella salieron los orillas. Sé que son hipótesis que de repente se contradicen con otras historias, pero tenemos que entender que muchas de estas filosofías y mitologías solamente nos están enseñando es la capacidad de este orilla. Es por ello que se le acredita ser madre de todos los orillas. Y es por ello que nosotros en la regla de Ocha la vemos como la madre de todas las cosas que hacemos religiosamente por lo oculta. De ahí vienen sus otaces. Vamos a ver este punto muy importante de Yemayá que no lo podemos dejar a un lado. Para su historia, ya no mitológica, la que existe en sus tierras natales, Yemayá rige en el río Diogún, en Abeokuta. Pero realmente ese no fue su lugar inicial, ya que los Egba, que son los realmente adoradores de Yemayá desde los comienzos, estaban ubicados entre Ile-Ife y Bagdad. Pero a través de una gran guerra tuvieron que trasladarse. Esta guerra la tenían con los dahomeyanos. Al trasladarse, tuvieron que buscar dónde ubicarse para protegerse. Dice la literatura, convirtiéndose como cuartel general el río Diogún. Y allí se empezó a venerar a Yemayá. Sé que cuando te hablo de río, vas a pensar, como estamos acostumbrados a nuestra regla de Ocha de los mares, que no tiene ningún tipo de sentido, pero sí lo tiene. Es por eso que su santuario está en el río Diogún y se venera a Yemayá en el río Diogún, río que da desembocadura a los mares. Ahora, como te dije del comienzo, Yemayá no solamente es la dueña de las aguas saladas, sino también de las aguas celestes y de las aguas dulces. Pero tenemos que entender profundamente qué significa Yemayá en el ser humano, antes de empezar a entrarnos en más historia. Tú eres hijo de Yemayá y no te imaginas la responsabilidad que tienes en tus manos. Muchas veces los hijos de Yemayá son señalados porque tienen una característica especial. Esta característica especial que tienen casi todos los hijos de Yemayá es la sobreprotección, es la interacción en el mejoramiento de todas las personas que tienen alrededor. No pueden quedarse viendo algo que está mal sin querer corregir y ayudar, pero no lo hacen de manera de intromisión, como lo han querido pintar. Lo hacen porque tienen esa capacidad que su madre Yemayá le dio para ayudar a corregir, enmendar y arreglar lo que realmente no está bien. Y tiene gran lógica, ya que psicológicamente, las normas de comportamiento que nos enseña Yemayá a nosotros son importantísimas. Es por ello que la estabilidad psicológica, la estabilidad espiritual, como les dije, la estabilidad mental, se la tenemos que agradecer a Yemayá, ya que es esa madre ancestral y terrenal. Yemayá tiene las capacidades que ustedes no se imaginan. Ahora veámoslo desde este punto. Yemayá realmente busca en todos nosotros nutrirnos con paciencia, con serenidad, con tranquilidad. Busca cambiar todos los elementos traumáticos de nuestra vida con vivencias reales para de una manera darnos la calma y la tranquilidad, muy distinto a lo que muchos piensan. Entonces, a veces tomamos en cuenta esto como intromisión y no es intromisión cuando hablamos de los hijos de Yemayá. Son características importantísimas de su madre. Fíjense que todo este papel de Ori,
de la creación de Obatalá es importante. Sí, solo sí, Yemayá nutre la conciencia. Si Yemayá nutre la espiritualidad. Si Yemayá nutre todo lo físico. Es allí la importancia espiritual astral de Yemayá en la vida de todos, no solo en la vida de sus hijos. Es decir, sería un trabajo incompleto sin la participación de Yemayá. Es por ello que cuando te digo cambiar los momentos difíciles y traumáticos de tu vida, siempre va a estar Yemayá, porque cuando tú vas al mar y te sientas a analizar, a pensar y a divagar o a hablar tus problemas, es ella la que lo escucha, y esa tranquilidad y esa paz te la va a otorgar es Yemayá. Siempre hemos tomado en cuenta a Yemayá como la dueña del mar, pero en realidad cuando nos vamos a la vida misma, Yemayá está presente en todo momento, en el momento de la protección. Ella vino al mundo a ser la gran madre. Es por eso que se reconoce que todas las madres están protegidas por Yemayá. Pero Yemayá, dentro del papel fundamental de madre, tanto lo bueno como lo malo se refleja. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Yemayá tiene también esa mala suerte del poco reconocimiento en sus acciones. Cuando nosotros vemos historias de Yemayá, siempre conseguimos el poco reconocimiento o la poca valoración a las acciones de ella. Yemayá no fue valorada ni ha sido valorada en ninguno de los caminos que yo he encontrado. Pero es que realmente porque refleja el papel de la madre. ¿Quién es la madre? ¿Qué pasa con las madres? En un gran porcentaje, las madres, en un punto de su vida, su papel no es valorado. Su papel no es tomado en cuenta. Su papel no es reconocido. Los hijos no pagan como deben pagar, que deben pagarle a sus madres con amor, bondad y cariño. Es por ello que todas las madres siempre van a estar protegidas por Yemayá y va a estar reflejada ese gen de Yemayá en ellas. Todo buen hijo va a tener la bendición de su madre y todo buen hijo va a ser buen padre o buena madre, pero también todo buen hijo va a tener la bendición de Yemayá hoy, mañana y siempre. Es por ello cuando hablo de la conciencia, es por ello cuando hablo que es la que se encarga después de la construcción de Obatalá de darle conciencia, sentimientos, vivencia, tranquilidad al ser humano. Es Yemayá la encargada de eso. Porque lo único que quiere Yemayá, o lo único que busca Yemayá, es el bienestar del mundo, partiendo de nuestras manos. Mientras nosotros hagamos el bien en el mundo, Yemayá va a sentir que su trabajo valió la pena. Ahora, viéndolo desde el punto de vista mitológico, hay muchas historias de Yemayá donde la vemos casada con todo el mundo. Pero realmente vamos a enfocarnos en esos matrimonios. No. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque la idea es que ustedes vean el papel de esta diosa realmente en su vida o cómo fue que ella evolucionó como la gran oricha que es. Aunque en la mayoría fue por dolor. Fíjense, cuando comencé diciéndole, en algunos libros la vas a conseguir como esposa de Obatalá, en otros como esposa de Odedua, en otros libros la vas a conseguir como esposa de Okere, es historia importante que vamos a hablar de ella. En otro libro la vas a conseguir como esposa, en otro camino, como esposa de Inle o Erinle, pero también vas a conseguir que Erinle es hijo de Yemayá. Entonces, por eso no los voy a enredar en esto, aunque sabemos que existen diversos caminos, ya que el único lugar donde se le dio la gran posición de Yemayá fue en el occidente. Pero no podemos dejar atrás la historia ancestral de esta orisha. Yemayá en determinado momento se casa con Odedua y con Odedua logra tener 10 hijos, pero tenía una situación adversa con Odedua, que Odedua no la trataba como era debido. Sin embargo, Yemayá guardaba en ella un gran secreto, un secreto otorgado por Olokun. Este secreto era una vasija. En el momento que ella la necesitara, ella la iba a utilizar. Esta vasija era mística y le iba a ayudar a salir de cualquier situación negativa que tuviese en su vida. Estando con Odedua, cansada de esta situación, decidió escapar de él y se fue. Pero sus vigilantes, sus guardias se dieron cuenta. Y en el momento que la querían atrapar, fue en el momento que rompió la vasija y volvió hacia Olokun para no volver más a la tierra.
cansada de todo el maltrato que existía. Aquí reflejamos en esta historia una posición importantísima en Yemayá, que cuando estamos hablando de este oricha, estamos hablando de un oricha que lo entrega todo a cambio de nada, que lo da todo a cambio del malagradecimiento y el maltrato. Es por eso que Yemayá es esa madre protectora que no le importa la respuesta o lo que va a recibir a cambio, pero sin embargo no tolera el abuso ni la falta de respeto. Es allí donde Yemayá custodia el comportamiento del ser humano para el crecimiento espiritual. Pero sin embargo dicen que cuando escapó de ahí, no rompió esa vasija, sino que escapó a donde estaba Okere. Okere, ella todavía conservaba un cuerpo muy bonito, se enamora de ella. Al enamorarse de ella, Yemayá acepta vivir con él, pero con una sola condición, que nunca se burlara de sus grandes senos. Yemayá es representada por sus grandes senos. De allí incluso la palabra Adimu. Estos senos en determinado momento fueron los causantes de un gran problema con Okere, ya que Okere, en un momento que estaba borracho, que estaba ebrio, tropezó con ella y la insultó, ridiculizándola ante todo el mundo por sus grandes senos. Ridiculizada y humillada, corrió y Okere trató de atraparla. Pero Yemayá utilizó esa vasija que hablamos al comienzo y la reventó. ¡Pum! Que es donde se vuelve a formarse el río. La misma historia, pero en este caso Okere hace una montaña y esa montaña la atraviesa para que Yemayá no pudiera salir. Y es donde Yemayá llama a su gran hijo Changó. Y Changó con un rayo reventó esa montaña y fue por donde pudo fluir y escapar hacia donde estaba Olokun, sin querer regresar más a la tierra. Esta versión tiene una variante. Dicha variante es que no fue una montaña, sino que fue una piedra. Y no fue más que Ogun el que reventó esa piedra y actualmente esa piedra es la que representa la piedra que se rompió para que Yemayá pudiera escapar. A todas estas historias se le acredita a Yemayá el crecimiento de unos ríos que los llevan directamente hacia el mar. Pero si te das cuenta, vuelve a pasar lo mismo. Por eso es que muchas veces vemos que las hijas de Yemayá y los hijos de Yemayá abusan de su generosidad y de su maternidad o paternidad incluso. Ahora, por otro lado, vas a conseguir que Yemayá tuvo una relación con Akayú, que era su esposo, y tuvieron un hijo que se llama Orugán. Esta es la famosa historia donde supuestamente Yemayá fue violada por su hijo. No, Orugán empezó a sentir atracción por su propia madre y esto le preocupaba a Yemayá y sobre todo que Akayú no se enterara. Para que no se enterara, al ver esta situación, Yemayá decidió correr y escapar de él para que no hubiese ningún tipo de problema con Akayú. Y en esa carrera es donde Yemayá se cae y dice la historia, la mitología, que cuando se cae golpea con sus senos el piso y esos senos revientan y hacen dos ríos importantísimos. Orugán, para no ser castigado, fue cuando se fue hacia las tierras de Ofunmeyi y por eso es que en Ofunmeyi conseguimos el diminutivo de Oragún. Pero no es la historia como la vimos muchas veces, que fue violada por su hijo, y metieron Ogún y una cantidad de cosas. Lo cierto es que Yemayá, a pesar que es la deidad que representa la maternidad, que representa la fertilidad, también estamos hablando que Yemayá es esta deidad que representa la cosecha, sobre todo de ñame. Es por eso que uno de los adimuses que más le gusta a Yemayá, en realidad es el ñame machacado, bolas de ñame, con melaza. Eso le gusta muchísimo a Yemayá. Yemayá es aquella que trae la lluvia, que aunque el agua es significativa dentro de la creación por diversos orichas, estos orichas dependen de la orden de Yemayá. Por eso Yemayá tiene la capacidad de crear las nubes bajo la evaporación y condensación. Es allí donde vemos la importancia en la fertilidad no solo humana, sino en la fertilidad agrícola. Es allí donde vemos la importancia de Yemayá. Ahora, si nos vamos al punto clave del mundo, no solo Ifá, sino la ciencia reconoce que la creación comenzó en el mar. Por eso que la madre de la creación es Yemayá.
Los primeros animales que se desarrollaron incluso fueron biológicamente marinos. Y es la madre de todos estos animales marinos. Por eso es que su nombre, Yemayá, se deriva de Yeye o Moya, que es la madre de los peces. Y sabemos que el desarrollo de la humanidad viene del mar. Eso no es solo a través de Ifá. Eso lo vemos también en biología y eso también lo tiene claro la ciencia. Es por ello que no lo podemos ver tan sencillo como lo quieren poner a veces el papel de Yemayá. Si bien hubo una creación, una venida de Irumole, recuerden que en el momento que vienen los Irumoles no vienen solos, vienen acompañados. Diríamos que vino acompañado de Yemayá, el Irumole Olokun. Es de allí la gran importancia de este oricha, convirtiéndote entonces en la madre de todo lo que tiene vida en la tierra. Es decir, Yemayá es la madre de todo, de todo. No hay límites para Yemayá. En unos caminos vamos a conseguir a Yemayá como la hermana de Oshun. Pero sin embargo, cuando nos vamos a investigaciones y en Itán y en historia, conseguimos una historia muy significativa. Y esta historia se la voy a contar. Yemayá no podía tener hijos. Fue en el momento que pasaba situaciones adversas en su vida y no podía tener hijos. Estas historias obviamente cambian de posición y de tiempos. ¿Ok? Cuando fue indagación, Orúmila le dijo que tenía que hacer un esbo yendo al río 5 días, en realidad. 5 días con una tinaja blanca en su cabeza y llevar yarrín, curú y determinados voces, atimuse. Yarrín es un tipo de lechuga. La llevaba, recogía el agua y tenía que beber y bañarse durante 5 días con esa agua. Es decir, cada 5 días tenía que hacer ese esbo. Yemayá iba acompañado de los niños, del pueblo. Entonces, cada 5 días, los niños las esperaban a ella en la puerta, iba hasta el río con el mismo esbo, recogía el agua, se traía la tinaja y repetía el procedimiento todo el tiempo. O sea, no importaba, ella lo hacía al pie de la letra. Hasta que en un momento quedó embarazada. Sin embargo, quedando embarazada, siguió haciendo ese papel. Cada 5 días iba, se bañaba, iba, recogía el agua con la tinaja blanca, regresaba a su casa. Eso lo hacía junto con los niños. Ya hubo un momento que su barriga era demasiado grande, ya habían pasado 9 meses, ya iba a dar a luz y sin embargo nunca paró. Cada vez el esfuerzo era mayor para hacer este trabajo. Un día salió con los niños hacia el río y cuando iba llegando le dio el dolor de parto. Al darle este dolor, los niños se sorprenden porque ella decía que tenía un dolor. Pero para disimular y que los niños no se asustaran, le dicen a los niños, espérenme aquí que voy a hacer algo. Resulta ser que se agacha y da a luz. En ese momento que da a luz, corta el ombligo y da a luz una niña. Se le acerca a los niños y le dice, este fue el regalo que me hicieron. Di a luz una niña. Felices todos, se fueron a la casa, llevó la niña, terminó el esbo, llevó el agua. Sin embargo, teniendo la niña, a los días, la niña empezó un sangrado por el cordón umbilical, por el ombligo, empezó un sangrado. Ella fue al río a buscar hacer el mismo esbo para bañar y lavar a la niña, pero el sangrado no paraba. Y Ogún, preocupado, fue a indagación, a contarle a Orula lo que estaba sucediendo. Orula, a hacer indagación, viene Ochemeji, donde Orúmila le manda a pedir 16 obi, 16 orobbo y la placenta de la niña. Cuando le traen eso a Orúmila hace esbo. Después del esbo, Orúmila envía 8 caracoles y le dice, toma los 8 caracoles con el huellarrín y la metes en la tinaja, en la tinaja blanca y la llevas al río. Y así lo hizo. Al ponerlo en el río, paró el sangrado de esta niña y fue donde exclamó su nombre. Obviamente, aquí hubo la participación de Osain, que preparó un plasma con yarrín, que fue la que utilizaron para evitar el sangrado. Y ahí fue donde exclamó Ogún, Oche ni bu omi. Oche es la profundidad del río. Y de ahí se derivó el nombre de Oshun. Eso está en una literatura.
siendo Ochun la primera hija de Yemayá. Entonces, a veces, cuando nos empezamos a analizarlo, analizar las cosas, lo vemos como ilógico, porque decimos, si Ochun fue un irumole, ¿cómo ahora Ochun es la primera hija de Yemayá? Pero tenemos que recordar algo. Ni Ochun y Yemayá, cuando hablamos de Orisha, estamos hablando de seres humanos mitificados. No sé si lo dije bien. O seres humanos que se convirtieron en Orisha, porque Orisha, como todos lo conocemos, es Ori seleccionado. Yemayá tiene muchos caminos. Todos conocemos los caminos de Yemayá. Pero hay unos caminos que tienen mucho que ver, y lo busqué ancestralmente, es decir, estos caminos que tienen que ver con la historia real de sus raíces, caminos de Yemayá y sus grandes raíces. Son caminos que fue como se denominó Yemayá para su población realmente. Cuando, por ejemplo, hay uno que es Yemayá Woyo, que es la corona Ochumare, que hace la relación entre el océano y el arco iris para traer estabilidad y firmeza. Estos caminos, cuando lo buscamos en la regla de Ocha, son distintos. No le estoy trayendo los caminos de las reglas de Ocha porque son fáciles de conseguir. Le estoy trayendo los caminos ancestrales. Cuidado con eso y quiero que lo tengan claro. De nada sirve que le lean los caminos que ustedes mismos pueden leer a que le traiga los caminos como la conocieron en su tierra o como la llamaron sus seguidores o los que realmente convivieron con esta deidad. A igual que en la regla de Ocha, también se conoció Yemayá Okute, a igual que la regla de Ocha. Pero la gran diferencia, o como se llama, o como describen esta Yemayá, es que es la que representa todos los arrecifes que están cerca de las costas. Estos arrecifes representan un peligro para todos los barcos, porque los destruye cuando chocan con ellos. Es por eso que dicen que esta Yemayá Okute es la Yemayá que es guerrera, capaz de romper un barco, capaz de tener la misma fuerza que cualquier Orisha cuando hay que destruir, cuando tiene que guerrear o tiene que batallar. Yemayá y Yabá. Esta fue conocida como la esposa o el camino cuando fue esposa de Orúmila. En nuestra regla de Ocha conseguimos a Yemayá como esposa de Orúmila, que duró muy poco tiempo. Ya vamos a hablar de una historia sobre eso, sobre cuando Orúmila deja la casa, Yemayá utiliza el écuele y toda esta cuestión. Pero esta Yabá es la que es reconocida como la esposa de Orúmila. Yemayá con la. Ella vive en la espuma de las olas. En la espuma de las olas le llaman a el espíritu de la espuma de las olas o a Yemayá, Yemayá con la. Así la conocen en sus tierras, en las tierras nigerianas. Yemayá Asesú. Fíjense, nosotros también tenemos nuestra Yemayá Asesú. Y estas sí se parecen bastante en su misión, en la misión que tiene. Ya que Yemayá Asesú en tierras ancestrales, en sus tierras, es conocida como la mensajera de Olokun. Es la cargada de traer los mensajes y llevar los mensajes de Olokun. Yemayá Mayeleo. También tenemos una Yemayá, claro, la de nosotros es Mayelegu. Este es Yemayá Mayeleo. Yemayá Mayeleo tiene mucho que ver con los ancestros. Dice que se ubica en los bosques. La conocen como la que maneja el mundo espiritual. Y no está muy lejos de la realidad, porque incluso hay literaturas que hablan de que Yemayá es parte del crecimiento del culto a Egungun, o a un tipo de mascarada, para ser más concreto. Yemayá Okoto. También hay una Yemayá Okoto dentro de nuestra regla de Ocha. Sin embargo, ellos describen a Yemayá Okoto como la dueña de la arena roja que está en la orilla del mar. Esa arena roja donde las especies marinas en algún momento caminaron. Fíjate que si hablamos de la Yemayá Okoto, representa la sangre derramada de las guerras que hubieron en el mar en nuestra regla de Ocha. Entonces, creo que esa relación, cuando hablamos del agua roja o de la tierra roja, se tomó como que era la guerrera, la que se encargaba de las guerras y las batallas marinas. Mientras que en tierras ancestrales, Yemayá Okoto representa
el lugar donde alguna vez, o sea, la tierra rojiza en el mar, donde una vez las criaturas marinas caminaron. Yemayá Taramagua Onamobe. Nosotros tenemos una Taramagua. En este caso, la describen como la dueña de todas esas riquezas que hay en el mar, de toda la belleza marina, los peces bonitos, la belleza que existe en el mar, la riqueza que existe en el mar. Y es la que influye a ser rico o dar estabilidad a los pueblos cercanos al mar. Yemayá Yele Yelodo. Esta Yemayá, dicen que es la Yemayá que representa a las playas o a los arroyos o todo lo que esté cerca del bosque que afecte la ecología, o sea, donde el agua haga falta para el crecimiento de su alrededor, donde el agua es importante para el crecimiento ecológico. Yemayá Yabati Bei Buomi, nada más y nada menos que reconocida en unas tierras como la madre de Changó. Fíjense, reconocida en unas tierras como la madre de Changó, pero también la dueña de las profundidades del agua, las profundidades de todas las aguas. Yemayá Yolodé, esta es reconocida como la jefa del océano, pues como la Yemayá jefa, la patrona de todo el océano. Yemayá Frequete, ella la relacionan como la Yemayá que siempre camina, esto dando relación a el flujo del agua o del mar, o el flujo del agua, cuando entra a la tierra y sale, cuando entra en la orilla y sale. En ese momento en que entra en la orilla, hay contacto con la tierra, con Inle, y allí esa Yemayá camina, por eso que se llama así, y así es que se reconoce para los seguidores en sus tierras natales, es decir, en sus tierras ancestrales. Ahora, muchas de estas Yemayá tienen de una forma u otra relación con los caminos de Yemayá que nosotros tenemos en nuestras reglas de Ocha. Claro, tendríamos que ponernos a comparar lo que nosotros llamamos Okoto, o incluso hay muchísimo más caminos y reconocimientos de Yemayá en tierras nigerianas, pero tendríamos que ver la diferencia o el tipo de semejanza que tienen. Lo importante es que quería darles los nombres a ustedes, los pocos que conseguí, de los nombres ancestrales de su ángel de la guarda, en este caso si era hijo de Yemayá que está viendo este video. Ahora, hay historias de Yemayá que la acreditan en el mundo espiritual como hechicera. Y no es mentira. Yemayá es vista incluso con una relación con la hechicería, con el espiritismo, con la parte espiritual. Por supuesto que sí. Nada más el ser la gran madre ancestral ya lo está diciendo todo. Yemayá tiene mucho que ver con las Iyamí. En algunas literaturas las vas a conseguir una relación muy estrecha con las Iyamí. Ahora, nosotros en la regla de Ocha tenemos un camino que es el camino donde Yemayá trabajaba con 3 carabelas, con 3 cabezas, un tipo de prenda o de brujería, y vivía con Orúmila, pero ella tenía prohibido utilizar todo esto porque esto le hacía daño y le traía atraso, incluso le traía atraso a Orúmila. Pero ella la tenía bien escondida al final de la casa, en el patio. Cada vez que Orúmila se iba, ella iba y se metía y hacía su brujería, su hechicería, hacía todo lo que tenía que ver con dichas prendas. Llegó un momento en que tuvo que sembrar lechugas porque Orúmila se estaba dando cuenta que hacía ella tanto atrás, que hacía ella tanto digamos, en el patio, por decirlo de una manera. Pero estas lechugas también eran utilizadas para comer y empezaron a pasar situaciones adversas en la casa. De hecho, Orúmila sintió energía negativa en la casa y es donde descubre a través de los Odes que están estas entidades en el patio trasero de su hogar, obligando a Yemayá a deshacerse de ella y explicándole que el paso más importante que debe hacer Yemayá es recibir Ikofa, es decir, Ikofafun. Es de allí que se deriva incluso que fue una de las primeras, y hay discusiones, que recibieron Ikofafun, que recibieron. Hay unos que dicen que fue Chum, hay otros que dicen que a través de este camino fue Yemayá. Pero Yemayá sí convivió con Orula. Hubo la parte o la situación en nuestra regla de Ocha donde incluso Yemayá osó utilizar el Ecueleifa para atender a las personas ya que Orúmila no estaba presente. Quiere decir que Yemayá posee también un gran conocimiento ancestral, un conocimiento espiritual y un conocimiento en el tema de adivinación. Por eso es que los hijos de Yemayá son espiritualmente grandes. O sea, en la parte espiritual para los hijos de Yemayá son lo máximo. En la adivinación son muy buenos los hijos de Yemayá. En la parte de adivinación. Gracias a su Orisha Labatori, gracias a Yemayá. Tenemos también que gracias a Yemayá, en nuestras reglas de Ocha, el Eyabu
Es decir, el pargo se convirtió en el animal donde iba a haber una comunicación o íbamos a tener una comunicación directa entre Ori y Olodumare y Olofin. Porque estamos hablando en este momento de la regla de Ocha, ya que Yemayá mantenía una relación oculta con Inle, que aquí es la parte donde le digo, entonces en otro pataquí lo vas a conseguir como Inle, como hijo de Yemayá, oculta con Inle. Y el pargo era vigilante de Olofin y fue a darle la queja a Olofin de lo que estaba sucediendo. Olofin no le creía y le pidió unas pruebas y el pargo le dio las pruebas, le dijo, Yemayá tiene un lunar así, es así, la parte física es así. O sea, le dio prueba de cómo era Yemayá desnuda. Olofin, en ese momento, se dio cuenta de que el pargo estaba diciendo la verdad, separó a Yemayá y la mandó con Olokun y le dio la posición al pargo de ser el único en comunicarse, por decir la verdad, con Ori, en ser el comunicante entre Ori y Olofin. Pero el papel fundamental lo tuvo gracias a Yemayá, aunque sea dramática la historia. Hay otro camino donde Yemayá vivía con Orúmila y cuidaba al hijo de Ogún. Pero cuidando el hijo de Ogún, estaba muy enfermo. Pero fue tanto el cuidado que hizo Yemayá con el hijo de Ogún que se fue recuperándose, fue recomponiéndose. Y entre los dos hicieron que el hijo de Ogún creciera bien. Pero la gente en la calle era tan chismosa que le decían a Ogún cómo era posible que le haya dejado tu hijo a ellos dos y cómo lo tienen y lo maltratan. Orúmila se consulta y le dice a Yemayá, ten cuidado que vamos a tener una visita, alguien va a venir a la fuerza, vamos a trancar la puerta, no la abra por nada en el mundo y pregunta quién es primero. Y así mismo lo hizo. Inmediatamente que cerró la puerta, tocaron la puerta duro, cuando Yemayá iba a abrir, Orúmila le dice, acuérdate lo que te dije, y Yemayá pregunta quién es y responde de forma molesta, con rabia, Ogún, que venía a atacarlo. Orúmila le dice a Yemayá, agarra a su hijo, póntelo del frente y abre la puerta. Y así lo hizo. Puso el hijo de Ogún al frente y abrió la puerta. Cuando Ogún vio al niño o al joven ya, que estaba sano, que estaba bien, que no era ni la sombra de lo que había dejado, se dio cuenta de que era mentira y agradeció a Yemayá y a Orúmila por tener a su hijo en buena posición. Es por eso que siempre le digo, Yemayá cumple un rol importantísimo, pero el malagradecimiento siempre en las historias están en la vuelta de la esquina. Como pasó con Osadí y el mono, cuando Yemayá no podía tener hijos y el mono, el famoso dicho, mono eres, mono te queda. ¿Me entiendes? Que decidió tener un mono como hijo, en este caso era pareja de Obatalá, decidió tener el mono como hijo y se lo llevó, pero yo no tengo hijos, ve este monito chiquito, lo crió, y Obatalá la veía, ella crió el mono y le daba el mono y mantenía el mono y el mono iba creciendo y lo iba tratando como humano, y llegó un momento que el mono ya se creía el dueño de la casa, maltrataba a Obatalá, maltrataba a todo el mundo. Entonces fue donde Obatalá lo agarró, se lo llevó a la selva, le rompió la ropa y le dijo, mientras el mundo sea el mundo, mono eres y mono te quedarás. Entonces, hay muchos caminos que la describen a ella como madre. Definitivamente, hacer un programa de Yemayá llevaría muchísimas horas, pero lo importante es que ustedes conocieran estos tipos de caminos que nutren un poco el conocimiento a todos los hijos de esta gran oricha Yemayá. Sin Yemayá, como lo dije con Ochun, si con Ochun dije que si con Ochun no había nada, sin Yemayá no existiría el mundo. Gracias a Yemayá somos lo que somos, obviamente a Obatalá y a Yemayá. Pero quien termina de hacer ese trabajo, créanme, que es Yemayá. Espiritualmente hablando, científicamente hablando y humanamente hablando, es Yemayá la que termina de acompañarnos en todo momento, a toda hora, la que nos crea, la que nos prácticamente nos forma como seres humanos y la que nos cría. Seas babalago, babalocha y yalocha, la que te cría es Yemayá. Si tienes que prestarle atención a un Itán, lee el Itá de Yemayá. Ahí entenderás cuál es tu norma de comportamiento. Sea hijo de quien seas. ¿Quieres vivir bien en la tierra? ¿Quieres entender cómo crecer? Lee tu Itá de Yemayá. Ese es el consejo que le doy a todos los babalorichas y yalorichas, sea el oricha labatori que sea, y a los babalagos. Lean el Itá de Yemayá. Espero que les haya gustado. Bendiciones a todos. No olviden darle like. Un abrazo y boriboya y bocheche.